Hola, hola compañeros y profesora. En esta mañana vamos a exponerles un poco acerca del desarrollo físico y cognitivo en la niñez media. En la niñez media la velocidad de crecimiento reduce considerablemente y los cambios del día a día no se hacen tan evidentes. En cuanto a su estatura y peso, los niños de entre 6 y 11 años se dice que crecen en un promedio de 5 a 7 centímetros y medio. Las niñas conservan un poco más de tejido adiposo, pero se hace una comparación de los niños de ahora con los niños de hace 40 años y llegamos a la conclusión de que los niños de ahora pesan incluso 5 kilos más que los niños de hace 40 años atrás. Los niños en etapa escolar en promedio deben consumir 2.400 calorías. Obviamente, si son mayores, más, y si son menores, mucho menos, entre la etapa entre los 6 y 11 años. Incluido a esto, su dieta debe contener carbohidratos, proteína, debe ser acompañada de frutas, verduras, carnes, vegetales, todo tipo de alimentos, pero sin excesos. Las etapas de sueño de los niños se encuentran en constante variación. Se dice que los niños de 5 años dormían en un promedio de 11 horas. 10 horas dormían los niños en promedio de 9 años. Y a la edad de 13 años los niños duermen un promedio de 9 horas. Un cambio muy importante y bastante notorio se aprecia en los estudios de neuroimagen, en la cual se logra ver que la densidad de la materia gris en ciertas regiones del cerebro van desapareciendo o se van regulando a medida que pasan los años y el desarrollo del niño continúa su curso. Esto genera un funcionamiento eficiente. Esta pérdida de densidad de materia gris es equilibrada por un incremento en la materia blanca. En cuanto al desarrollo motor y el juego físico, aquí vemos claramente que continúa el progreso de las habilidades motoras. Se ve que en el recreo los niños, según los estudios, los niños varones acostumbran más a darse un poco con la actividad, les gusta el movimiento, la actividad. En cambio, las niñas prefieren juegos un poco más tranquilos, la expresión verbal, jugar con muñecas, conteo en voz alta, el jugar a las escondidas y esas cosas. Todos en nuestra etapa de niñez media pasamos por una etapa de juego llamada el juego rudo. El juego rudo es asociado a las peleas o luchas, pero lo que no sabemos es que el juego rudo ayuda al desarrollo esquelético y muscular. También canaliza la agresión y la competencia. En el juego rudo nosotros sabíamos hasta dónde era un juego y hasta dónde era agresión. El deporte y otras habilidades. El deporte proporciona beneficios inmediatos como el control de peso, control de la presión sanguínea, al buen funcionamiento cardiorrespiratorio, ayuda también a formar el autoestima y nos genera satisfacción. Es muy recomendable que los niños en esta etapa escolar participen de algún tipo de deporte. En algunos colegios o en la mayoría, esas estrategias deportivas en las cuales nos permiten a nosotros como estudiantes desarrollar nuestras habilidades en pro de nuestro mejoramiento físico. La obesidad y la imagen corporal es un problema muy importante de salud en todo el mundo. Es algo a lo que hay que ponerle bastante atención. En los niños en edad escolar son muy propensos a padecer de obesidad debido al desmedido consumo de alimentos dañinos incluso para nuestro organismo, y también está ligado a causas genéticas. Pero ¿cómo se puede prevenir que los niños padezcan de obesidad? Pues es muy fácil. Primero, tener un control de lo que los niños comen. Segundo, es la comida chatarra. Quitarle en lo posible esas comidas a los niños. No es bueno que los niños coman en exceso este tipo de cosas, ya que contienen grasas trans, contienen alto contenido de azúcares
lo cual les puede causar más adelante, a mediano y largo plazo, otras patologías de las cuales podemos lamentar. Promover la comida sana en casa. Como lo dije anteriormente, es bueno que los niños tengan dentro de sus dietas cereales, pastas, frutas, verduras, carnes y todo eso, pero en su uso medido. Y hacer deporte. En cuanto a salud, debemos distinguir dos cosas: las condiciones médicas agudas y las condiciones médicas crónicas. Las condiciones médicas agudas como cuáles, como gripas, como enfermedades virales. Y entre las condiciones médicas crónicas son condiciones físicas, incluso psicológicas también, que se prolongan durante 3 meses o más. Las lesiones accidentales. Si los niños en esta etapa hacen algún tipo de deporte, los padres o las personas en las cuales los niños estén a cargo deben vigilar que los niños cuenten con esas medidas de protección. Por ejemplo, si el niño está practicando alguna actividad como patinaje, ciclismo, lo más correcto es que tenga sus cascos, los elementos que le protejan los brazos, los codos, las rodillas, para que si se llega a caer o llega a tener alguna dificultad no se haga daño en su cuerpo, ya que eso puede causar hematomas muy graves y puede también incluso causar la muerte en los niños. El enfoque piagético. Como tal, en el enfoque piagético se ve o se manejan las operaciones concretas. Las operaciones concretas es en la etapa en la que los niños resuelven problemas que se les presentan en su día a día. Son esos avances en los que los niños piensan de manera lógica y racional. Avances como la relación espacial y de causalidad. Por ejemplo, aquí nos colocan que cuando los niños de 6 a 7 años se van solos para su escuela o se devuelven solos a casa, ellos hacen un reconocimiento espacial. Ellos ahí calculan qué tan lejos está la escuela de su casa, por dónde tienen que pasar, cuál es la manera adecuada de llegar. ¿Cómo hacen esto los niños? Los niños van organizando mapas mentales. En esto también se ve la categorización. Los niños acostumbran a categorizar a los objetos o darlos por su forma, por su color y las características propias que tienen esos objetos en común. Y también señalan la inferencia transitiva. Ahí los niños determinan las diferencias que hay de dos objetos por un tercero. Un ejemplo de esto sería, si los niños saben que entre este gancho legajador y este palo selfie lo más grande es el palo selfie, entonces ellos van a determinar que también es más grande que un lapicero. Y también mencionamos aquí la inclusión de clases, cuando los niños aprenden a diferenciar entre el todo y sus partes. Los niños en esta etapa también destacan el razonamiento inductivo y deductivo. En el razonamiento inductivo los niños se guían más que todo por la observación del comportamiento de algo en un grupo de personas, en objetos, en animales, en cosas, etc. El razonamiento deductivo ellos lo guían más que todo en cuanto a la afirmación de todo eso que vieron anteriormente en su razonamiento inductivo. Un niño observa que el perro o la mascota de su vecina ladra. También escucha que el perro de su otra vecina también ladra, que el perro de su amiguita también lo hace y que el perro que hay en su casa también ladra. Él llega a la conclusión entonces de que todos los perros ladran y de la misma manera. Otro ítem muy importante en el desarrollo de los niños es la conservación. ¿Qué es la conservación? La conservación como tal es el cálculo que hacen los niños en su mente, son las respuestas certeras que ellos dan a esos problemas que se les plantean diariamente. En cuanto al número y las matemáticas, ahí vemos cómo los niños ya no cuentan 1, 2, 3, 4, 5, sino es que en su mente van creando esos conteos mentales y van realizando esas operaciones. Algo muy importante aquí hay que resaltar que los niños se les hace más fácil en esta etapa
que se le planteen los problemas de la siguiente manera en su entorno cotidiano. A Pedro le dan 2 manzanas y viene María y le regala otras 2 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Pedro en total? Se le hace más fácil al niño resolver ese problema que si le colocan de pronto o un 5 más 3 o algo así. Claro, el desarrollo numérico y matemático va en constante avance con la edad del niño y la maduración que él vaya alcanzando y la responsabilidad como tal que el niño vaya tomando. En esta etapa los niños alcanzan un desarrollo neurológico. ¿Esto cómo se evidencia? Porque hay un cambio de pensamiento, pasan de un pensamiento rígido e ilógico al pensamiento lógico y flexible, de acuerdo a la experiencia, a la adaptación. El razonamiento moral es un punto muy importante en esta etapa porque los niños alcanzan el razonamiento moral pasando por 3 etapas. La primera es la etapa preoperacional que va desde los 2 a 7 años de edad, en la cual los niños piensan que las normas no se pueden cambiar y no ven otras alternativas a la salida de un problema, sino que solo se centran en una sola salida. La segunda etapa es la etapa de la flexibilidad creciente, que sea a partir de los 10 a los 11 años, en la cual los niños entran en contacto con más personas y por ende conocen muchos puntos de vista diferentes del mismo tema o de la misma situación. La tercera y última etapa es la etapa de la equidad, que se da desde los 11 a los 12 años, que es cuando los niños consideran las consecuencias que deben tener los actos dependiendo de todas las variables posibles. Por ejemplo, si un niño de 2 años regara una tinta, no va a recibir el mismo castigo que recibiría un niño de 10 años que derrama la misma tinta. Otro ítem muy importante es el procesamiento de la información, la planificación, la atención y la memoria, que son procesos cognitivos. Aquí es donde nacen las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas básicamente son el control consciente de los pensamientos, emociones y acciones para alcanzar metas o resolver problemas. Se dice que a mayor conocimiento, mayor conciencia van a tener para alcanzar lo que desean. El ambiente familiar también es un importante factor dentro del procesamiento de la información de los niños en etapa escolar, debido a que cuando los niños se encuentran en ese entorno familiar, los niños ejecutan una planificación de sus tareas diarias y la familia tiene mucho que ver en cuanto se les permite hacerlo. La atención selectiva es una capacidad que adquieren los niños en su etapa escolar, debido a que ellos seleccionan uno de tantos estímulos del ambiente a los cuales quieren prestarle atención. Los niños de etapa escolar pueden concentrarse durante más tiempo que los niños más pequeños y además de eso enfocarse en la información que realmente necesitan y considerar cuál es más relevante que otra, y tienen la capacidad de eliminar la información que no les parece relevante para utilizar la que sí lo es. Y ella hace un hincapié en esta parte, y es que dice que los niños mayores tienden a cometer menos errores a comparación de los niños menores, porque los niños mayores sí tienen esa capacidad de seleccionar qué es lo que quieren recordar y qué es lo que quieren olvidar. Otro punto es la memoria de trabajo. Yo considero que la memoria de trabajo tiene bastante que ver en relación con la memoria procedimental, ya que en esta etapa los niños desarrollan habilidades y competencias en las cuales ponen en práctica en las diferentes situaciones en las que se encuentran. Se dice también que la memoria de trabajo aumenta considerablemente en esta etapa y es un gran aporte a su desarrollo cognitivo. Además que los niños con poca memoria de trabajo tienen problemas al momento de seguir instrucciones largas y problemas también con las actividades del aprendizaje. La metamemoria o comprensión de la memoria. Aquí en los niños de la edad entre 5 y 7 años, los lóbulos frontales alcanzan un desarrollo y una reorganización considerable. Estos cambios hacen posible una mejor metamemoria, que es como tal el conocimiento de los procesos de la memoria. En el primer año de los niños en etapa escolar, los niños reconocen que una persona recuerda más si estudia más o si repasa más y que se olvida de las cosas con el tiempo. Y también consideran que reaprender algo es mejor que aprenderlo por primera vez.
Los niños en tercer grado consideran que unas personas aprenden más que otras debido a que algunas cosas son más fáciles de aprender que otras. Mnemotecnia y técnicas para recordar. Las mnemotecnias son ayudas externas. ¿Cómo así ayudas externas? Son recordatorios externos, tales como una alarma, como algo que nos dan pie a nosotros para poder recordar las cosas que queremos. Dentro de esto se destacan 3 y son el repaso, la categorización organización y la elaboración. Entonces, el repaso consiste en repetir recurrentemente lo que queremos recordar, estar diciéndolo una y otra vez hasta que por fin nos quede. La organización es más que todo una categorización de acuerdo a lo que queremos aprender. Por ejemplo, si lo que quiero aprender es un nombre de un animal, ya sé que ese nombre pertenece a un grupo de animales. Y la elaboración son las asociaciones mentales que hacemos que involucran los elementos que queremos recordar. El enfoque psicométrico en la evaluación de la inteligencia. En los escolares, la inteligencia se mide a través de pruebas psicométricas que se realizan de manera individual o grupal. Dentro de las pruebas psicométricas más reconocidas y más utilizadas que se realizan de manera individual, tenemos la escala para niños de Wechsler. Esta escala mide las capacidades de desempeño y las capacidades verbales y se utiliza en niños de entre 6 años y 16 años. Los resultados que arroja cada capacidad o ayuda a pronosticar problemas específicos y también ayuda a señalar fortalezas que tiene cada niño. Una de las pruebas más conocidas para realizar en grupo es la prueba de capacidad escolar de Otis-Lennon. Esta tiene niveles para niños de jardín o secundaria y se le pide a los estudiantes que clasifiquen objetos, que muestren comprensión con conceptos verbales y numéricos, que demuestren información general y que sigan órdenes. Las calificaciones se separan y se distribuyen en los diferentes tipos de razonamiento, lo que ayuda para identificar puntos fuertes o débiles del grupo. Ahora vamos a hablar de un tema muy polémico, como es el CI o el coeficiente intelectual. Estas son estandarizadas y de gran uso, pues hay bastante información que demuestra su validez, sus normas y sus usos. Otra es que las predicciones que se hacen en la niñez media permiten predecir cosas como el logro escolar, la presencia o ausencia de demencia. Hasta se ha encontrado de que el coeficiente intelectual puede predecir la durabilidad de nuestra vida. Como puntos negativos de estas pruebas psicométricas, tenemos de que estas pruebas subestiman a veces la inteligencia de las personas que tienen mala salud y esas personas que no se desempeñan bien en esta clase de pruebas. ¿Por qué? Porque requieren de una inteligencia rápida, ya que son cronometradas, y subestiman a las personas que trabajan de manera más lenta. Como otro punto negativo, por muchos autores nos dicen que esta clase de pruebas no mide las capacidades innatas que tiene un niño, sino que infiere ya en los saberes previos que el niño tiene. Ahora vamos a hablar de todos esos factores que influyen en la inteligencia de cada individuo. Como ya sabemos, todas esas características heredadas por medio de la línea progenitora y el ambiente o el contexto en que se desarrolla cada individuo influyen de manera drástica en la inteligencia. Pero hay otros factores que también se deben tener en cuenta, como es el desarrollo del cerebro. Gracias a algunas investigaciones que se han realizado con neuroimagen, nos dice que hay una correlación moderada entre el tamaño y la cantidad de materia gris que hay en el cerebro y la inteligencia general, específicamente o mayormente en la solución de problemas y en las habilidades de razonamiento.
Otro estudio sugiere que la clave no es la cantidad de materia gris que tenga un niño a cierta edad, sino el patrón de desarrollo de la corteza prefrontal, que es donde ocurren los pensamientos de nivel mayor. También factores ambientales como la familia, la escolaridad, la cultura, los grupos étnicos juegan un papel importante al principio de la vida, pero la heredabilidad de la inteligencia aumenta notablemente en la medida en que los niños eligen o crean ambientes que coincidan con sus tendencias genéticas. Ahora, la influencia que tiene la educación en la inteligencia. Un estudio realizado por Sisi y por William en 1997 nos demuestra que la educación ayuda considerablemente a que la inteligencia crezca, y que los niños que entran de manera tardía al ámbito escolar pueden perder hasta 5 puntos en el coeficiente intelectual, y muchísimos de estos puntos no pueden ser recuperados. También nos muestran que el coeficiente intelectual disminuye en las vacaciones. Ahora, la influencia de la raza y origen étnico en el coeficiente intelectual. Bueno, las puntuaciones promedio que se obtienen en las pruebas varían considerablemente en los grupos étnicos y raciales, lo que da lugar a muchas reclamaciones diciendo que estas son injustas con las minorías. Pero, ¿qué es lo que causa realmente esa diferencia entre los grupos étnicos y raciales en el CI o el coeficiente intelectual? Varias investigaciones argumentan que esto viene más de un factor genético. Más bien, hay otras investigaciones que señalan que esta diferencia se debe a desigualdades en el ambiente, como está la del ingreso, la nutrición, las condiciones de vida, la salud, las prácticas de crianza, el cuidado infantil temprano, la estimulación intelectual, la educación, la cultura u otras circunstancias como los efectos de la opresión y la discriminación que pueden afectar la autoestima, la motivación y el desempeño académico. Ahora hablemos del aspecto socioeconómico. Algunas investigaciones dicen que los niños que crecen en ambientes o en familias con estratos bajos tienden a tener un coeficiente intelectual bajo también, y que los niños que crecen en familias de estrato alto tienden a tener un coeficiente intelectual también alto. Pero nos dan el ejemplo de los niños asiáticos, que hay una controversia en los resultados de sus coeficientes intelectuales, pero la verdad es que los estudios demuestran que estos niños no superan o no tienen una ventaja significativa en el coeficiente intelectual, sino que esto es más de los valores que se le inculcan a los niños en la familia, de que mediante el estudio, mediante la dedicación y el esfuerzo que se le dé al estudio y aprender cosas nuevas, es que uno puede avanzar en la vida. Influencia que tiene la cultura en el coeficiente intelectual. Algunos de los críticos de estas pruebas atribuyen las diferencias étnicas en el coeficiente intelectual al sesgo cultural, que es la tendencia que tienen algunas de estas pruebas para poner ítems que requieren de algunos conocimientos que se les familiaricen a una cultura más que a otras. Estos críticos sostienen que las pruebas de inteligencia se crean mediante el lenguaje y los modos de pensamiento que se tiene en Europa, lo que conlleva a que las minorías o los grupos étnicos minoritarios se pongan en desventaja. Estudios que se han realizado de manera controlada no han podido demostrar que el sesgo cultural influye de manera sustancial en las diferencias resultantes de las pruebas de CI que se le realizan a los grupos étnicos, pero han
encontrado que es prácticamente imposible diseñar pruebas justas, que son pruebas que tengan solamente puntos que requieran de conocimientos que solo una cultura sabe. Robert Sternberg dice que la cultura y la inteligencia están ligadas de tal manera que no pueden ser separadas. Las habilidades que en una cultura se consideren inteligentes, en otras culturas también se podrían considerar de una manera supremamente tontas. Entonces nos dice que una prueba para una cultura no puede ser igual para otra. También nos presenta de que las culturas no son estáticas, de que puede que dentro de una cultura suceda un cambio cultural y se le dé ingreso a nuevas tecnologías que conllevan al que los ciudadanos en general adquieran nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Ahora, ¿existe más de una inteligencia? Bueno, como ya habíamos tratado antes, una de las críticas más fuertes que recibía las pruebas psicométricas para definir el coeficiente intelectual era de que no se medían esas competencias o aspectos importantes para el desarrollo de un comportamiento inteligente, como son el autoconocimiento, las habilidades sociales, el sentido común, etc. Dos de los principales defensores de esta postura que acabo de mencionar son Howard Gardner y Robert Sternberg. Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, que primeramente había definido 7, pero luego el tiempo agregó la octava. Él criticaba que en las pruebas convencionales que se realizaban solo tocaban 3 tipos de inteligencia, que era la lingüística, la lógica matemática y en algunos casos la espacial. Gardner nos aclara que una inteligencia elevada en uno de los 8 aspectos no necesariamente conlleva que otras también estén elevadas. Gardner evaluaría cada inteligencia de manera indirecta mediante la observación de los productos y no utilizaría pruebas estandarizadas, y a que el propósito de estas pruebas es no comparar a un individuo o a un niño con otro, sino tratar de resaltar esas deficiencias y esas virtudes para poder ayudarlo a sacar su máximo potencial. Los críticos dicen que todas estas inteligencias que Gardner destacó sería mejor llamarlas como talentos o habilidades, y que es mejor evaluar todas esas habilidades que lleven al niño a un aprovechamiento de su vida escolar. Ahora, la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. En su teoría, él identifica 3 aspectos o 3 elementos que tiene la inteligencia, que es el aspecto componencial, la experiencial y el contextual. El elemento componencial es el aspecto analítico, y esta identifica la eficiencia que las personas tienen al momento de procesar la información. Esto le indica la manera en cómo resolver dichos problemas, monitorear las soluciones y evaluar los resultados. El elemento experiencial es el creativo. Esta determina cómo se aproximan las personas a tareas nuevas o conocidas, comparar esas tareas con conocimientos viejos y poder así generar nuevo conocimiento. El elemento contextual es el práctico. Determina cómo la gente o las personas se desarrollan en un ambiente. Esta también les ayuda a evaluar las situaciones en las que se encuentran y decidir qué hacer, si adaptarse, cambiarla o salir de ella. De acuerdo con Sternberg, dice que todas las personas tienen estas 3 tipos de inteligencia, pero que unas desarrollan más unas que otras, y que las pruebas convencionales en gran medida solamente piden el elemento componencial. La prueba triárquica de capacidades de Sternberg, esta lo que busca es medir las 3 inteligencias que él describió en su teoría, como son la analítica, la creativa y práctica, por medio de preguntas de ensayo y de opción múltiple.
en las tres áreas que serían la verbal, la cuantitativa y la figural. Ahora, otras direcciones en la evaluación de la inteligencia. Algunas otras herramientas predictivas y de diagnóstico se basan en la investigación neurológica y la teoría del procesamiento de la información. La batería de evaluación de Kaufman para niños es una prueba individual para edades de 3 a 18 años. Está diseñada para evaluar las capacidades cognitivas en niños con necesidades diversas, como el autismo, problemas de audición y trastorno del lenguaje, y con diversos antecedentes culturales y lingüísticos. Contiene subpruebas diseñadas para minimizar las instrucciones y respuestas verbales, así como ítems con contenido cultural limitado. Las pruebas dinámicas, basadas en la teoría de Vygotsky, hacen hincapié en el logro potencial más que en el logro presente. Las pruebas dinámicas contienen ítems hasta 2 años por arriba del nivel actual de la competencia del niño. Los examinadores lo ayudan cuando es necesario a través de una pregunta que sugiere la respuesta, mediante ejemplos o por medio de demostraciones y de ofrecimiento de retroalimentación. De este modo, la prueba es en sí una situación de aprendizaje. Al señalar lo que un niño está listo para aprender, la evaluación dinámica puede brindar a los maestros mucha información más útil que las que ofrecen normalmente las pruebas psicométricas, y por ende puede contribuir al diseño de nuevas intervenciones útiles para que el niño pueda aprender de una manera mejor. Estas pueden ser eficaces con los niños con carencias. Lenguaje y alfabetismo. Las habilidades lingüísticas siguen en ascenso durante la niñez media. Los niños de edad escolar pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse entender. Esas tareas específicamente son difíciles para los niños que no son hablantes nativos del idioma. Vocabulario, gramática y sintaxis. A medida que crece el vocabulario en los niños escolares, estos utilizan cada vez verbos más precisos. Aprenden que el significado de una palabra puede variar, dependiendo también del contexto en que se utiliza. Empieza a hacer uso de figuras literarias como la metáfora y a utilizar otros procesos como es la analogía. La comprensión del uso de la sintaxis incrementa conforme la edad va avanzando. A la edad de 9 años, la mayoría de los niños pueden interpretar correctamente oraciones complejas. Los niños mayores después también empiezan a hacer uso de oraciones subordinadas, incrementando aún más la complejidad de las oraciones hasta llegar a la adolescencia. La pragmática, el conocimiento sobre la comunicación. El área más importante de crecimiento lingüístico en la edad escolar o en los años escolares es la pragmática, que viene siendo el uso práctico del lenguaje para comunicarse. Esta requiere unas habilidades narrativas y de conversación. Los niños que se le podría considerar como unos buenos conversadores exploran primero mediante preguntas si la otra persona sabe del tema que él quiere charlar, y estos reconocen con rapidez la falla en la comunicación y tratan de corregirla. Existen pues grandes diferencias entre cada individuo porque cada ser es diferente y único. Entonces esto va a inferir en que cada niño tiene un manejo del lenguaje y de la comunicación completamente diferente.
También hay diferencias de género. En un estudio que se realizó, se comprobó que cuando los niños y niñas trabajan juntos, estos para resolver cualquier problema, los niños utilizan una comunicación más tosca y un poco cerrada. En cambio, las niñas son más conciliadoras y pueden expresar sus sentimientos de manera mejor. También se concluyó que la comunicación se da mejor cuando los niños trabajan con su mismo sexo. Cuando los niños de primer grado quieren relatar alguna historia, ellos primeramente relatarán una historia personal, una anécdota. Casi todos los niños de 6 años son capaces de contar una historia corta, como repetir de pronto escenas de una película o de una serie televisiva. Y empiezan a describir motivos y también a encontrar las relaciones o los vínculos de unas acciones con otros. Ya en segundo grado, los niños empiezan a contar historias más largas. Estas historias pueden tener unos finales convencionales como había una vez y vivieron felices por siempre, o simplemente utilizar el fin. El uso de palabras nuevas es incrementado, pero la calidad de los personajes con los que ellos están relatando no crece, no cambian tanto y no se desarrollan a totalidad. Por lo general, los niños mayores ya empiezan a pulir sus historias, empiezan a describir el escenario, el tiempo, el cambio de lugar durante la historia. Empiezan a darle a la historia trama y también empiezan a darle los sentidos o las razones por las cuales los personajes de sus historias hacen determinada acción. Hablemos del aprendizaje de un segundo idioma. Algunas escuelas utilizan el enfoque de inmersión en el inglés, donde los niños que pertenecen a grupos lingüísticos minoritarios son llevados a grupos especializados donde solo se les dictan las clases en el idioma inglés. Otras escuelas utilizan el enfoque del bilingüismo o la educación bilingüista, que es que los niños aprendan las asignaturas en los dos idiomas, primero utilizando la lengua materna como el español, ubicándolos también con niños que también hablan esta lengua, y luego cuando ya empiezan a tener un dominio grande del idioma inglés, se le empiezan a dictar clases solamente en inglés. Las personas que defienden la inmersión temprana al inglés dicen que entre más rápido se exponga a los niños a la segunda lengua como el inglés, y entre más rápido lo hablan, mejor va a ser la forma en que ellos aprendan ese segundo idioma. Y los que apoyan el bilingüismo dicen que el progreso académico de los niños es más rápido en la lengua materna, y luego cuando ya estén tratando las clases en su segundo idioma, este proceso se ralentiza, porque al principio estos solo pueden tener conversaciones simples y entender pocas palabras de las oraciones. Ahora, el aprendizaje de la lectoescritura. Una de las metas primordiales que tienen las escuelas primarias es que los niños empiecen a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque esto los libera de todas esas restricciones que tienen al momento de comunicarse, y también le da la llave para que puedan acceder a todo el conocimiento que estaba a base de los libros. Y esto lo que lo ayuda es a que
abran y expandan sus horizontes. Una vez que los niños empiezan a traducir todos esos símbolos en patrones de sonido y significado, empiezan a entender todo ese conocimiento que están en las ideas, en los pensamientos o en los sentimientos de todo lo que les rodea. La lectura y la escritura. Los niños pueden identificar una palabra escrita de dos formas: mediante la decodificación, en donde el niño examina la palabra y luego la traduce de la forma escrita al habla antes de recuperarla de la memoria de largo plazo. Para esto, el niño tiene que tener un dominio del código fonético, o sea, de los sonidos que tienen esta palabra. El otro método es la recuperación basada en la visión, en donde el niño mira o examina la palabra y luego la recupera. Cada una tiene un enfoque. El enfoque tradicional le hace hincapié a la decodificación y se denomina enfoque fonético. O sea que ella hace un énfasis en los sonidos que tiene cada palabra o cada sílaba. El enfoque que tiene la recuperación basada en la vista se llama enfoque del lenguaje total. Muchos expertos dicen que los niños pueden aprender las habilidades fonéticas junto con estrategias que lo ayuden a entender qué es lo que están leyendo. La metacognición es ese proceso de autoevaluación en donde se gestionan los procesos de comprensión o monitorean lo que en ese momento el individuo está aprendiendo. Esto también le permite al infante desarrollar algunas estrategias para poder comprender mejor lo que está leyendo, con el simple hecho de leer despacio, de volver a leer de pronto pasajes difíciles, de tratar de visualizar la información y de pensar en ejemplos, son algunos de estos procesos en donde la metacognición interviene. Y la adquisición de la capacidad de escritura también va de la mano en el desarrollo de la lectura. Ahí se ve que los niños que están en preescolar empiezan a utilizar letras, números y formas parecidas a las palabras como símbolos para representarlas. A los niños pequeños les cuesta más el hecho de escribir que el de hablar, porque al hablar siempre están retroalimentándose de información de manera constante. En cambio, en la escritura se requiere como reglas o restricciones como son la ortografía, la puntuación, la gramática, mayúsculas, etc. El niño en la escuela. Las primeras experiencias escolares son cruciales para crear las condiciones de éxito o fracaso futuros. Aquí influyen varios factores como el ingreso a primer grado, el aprendizaje del niño con la escritura y la lectura. Y también entran las influencias que afectan el rendimiento escolar. El ingreso al primer grado. En el primer día de escuela es, por así decirlo, es un avance del cambio en la transición que hubo de jardín hasta primer grado. Y es normal que los niños se sientan entusiasmados y a la vez tengan un poco de ansiedad por enfrentarse a este cambio. El interés, la atención y las participaciones son esos ítems que los profesores toman en cuenta para tomar las calificaciones de los niños en la clase. En un estudio que se realizó, ese riesgo de fracaso escolar, como son los que su familia tienen una posición socioeconómica baja y los que tienen, por así decirlo, problemas de conducta o de atención, progresaron con sus compañeros porque el maestro le ofrecieron apoyo educativo y emocional. Estos apoyos
se manifiestan en la frecuencia de enseñanza de la lectoescritura, la retroalimentación evolutiva, el involucramiento de los estudiantes en discursos, respuesta a necesidades emocionales, estímulos de responsabilidad y construcción de una atmósfera positiva en el aula. Hablemos de las influencias en el rendimiento escolar. Bueno, se sabe que además de las propias características que tienen los niños, cada nivel contextual de su vida influye en el funcionamiento escolar. Dentro de esa influencia tenemos las creencias de autoeficacia. Los estudiantes que tienen una elevada autoeficacia, o sea que tienen la seguridad de que pueden lograr sus objetivos, tienen mayor probabilidad de triunfar que los que no cuentan con esas habilidades. Estos aprendices que se autorregulan a sí mismos ponen metas difíciles y generan algunas estrategias que le ayudarán a alcanzar dichas metas. Se esfuerzan y persisten frente a las dificultades, pero los que no creen en sus habilidades de triunfar tienden a deprimirse y a frustrarse, lo cual genera sentimientos que le obstaculizan el éxito. Ahora hablamos del género. Las niñas suelen tener mejor rendimiento escolar que los niños. En promedio reciben notas más altas en todas las materias, es menos posible que repitan grados, tienen menos problemas en la escuela y superan a los niños en las evaluaciones nacionales de lectura y escritura. Por otro lado, los niños tienen un desempeño significativamente mejor que las niñas en pruebas de ciencia y matemáticas que no tienen relación estrecha con los materiales que se dictan en las escuelas. Sin embargo, las diferencias entre las habilidades matemáticas en la escuela primaria, cuando se destaca la facilidad del cálculo, son pequeñas y tienden a favorecer a las niñas. También una combinación de varios factores como son la experiencia temprana, las diferencias biológicas, incluso el tamaño y la estructura del cerebro y las expectativas culturales pueden contribuir a la explicación de esas diferencias que hay entre niños y niñas. Las prácticas de crianza. Los estilos de crianza pueden influir en la motivación y por consiguiente en el éxito escolar. Los padres de los niños con alto rendimiento crean ambientes para el aprendizaje. También gestionan el itinerario de sus hijos, como son las horas en que el niño le dedica a los estudios, cuántas horas también ve televisión, qué actividades realiza él después de las escuelas. Todo eso ayuda a que el niño sea más organizado y que por siguiente tengan un nivel de interés en sus estudios completamente mayor. En cambio, los padres autoritarios que siempre están detrás de sus hijos para que ellos hagan sus actividades escolares y que no le dan ese espacio de libertad para que ellos puedan ser ellos mismos y disfruten su niñez, tienden a que los hijos tengan notas bajas. También pasa en el caso de los padres permisivos. Son los que no les interesa o no se involucran en el desempeño de los hijos en la escuela. Sin embargo, también el temperamento del niño interactúa con el estilo de crianza y así se puede dar un resultado. Como por ejemplo, se sabe que algunos niños son más sensibles que otros a los efectos de la crianza. En particular, los niños con temperamento difícil responden de manera positiva a una buena crianza y de manera negativa a una mala crianza. Ahora, la posición socioeconómica. Esto puede ser un factor muy importante que afecta el logro educativo de un niño a través de la influencia de la atmósfera familiar, las elecciones de vecindario, las prácticas de crianza y en las expectativas que tienen los padres con respecto a sus hijos. Estudios que se le realizaron a niños privilegiados y a los que tenían carencias demostraron que habían brechas en el rendimiento escolar. También en las vacaciones, estas brechas tratan de expandirse más debido a los ambientes familiares típicos y
a las experiencias de aprendizaje que los niños tienen en verano. Sin embargo, la posición socioeconómica no es el único factor en el ambiente. Lo que afecta más acá, los hijos que son incentivados por su padre a que estudien, son más propensos a que su rendimiento académico mejore, independientemente de su posición socioeconómica. Otra influencia como es la aceptación de sus compañeros. Los niños que son aceptados y queridos por sus compañeros tienden a desenvolverse mejor en la escuela. En cambio, los niños que no son aceptados por sus iguales tienden a tener un autoconcepto académico más pobre. También tienen síntomas de ansiedad o depresión y también tienden a tener calificaciones bajas en lectura y matemática. Por eso aquí se hace importante que los profesores evalúen e intervengan para que los niños puedan tener un rendimiento académico alto. Hablemos de los métodos educativos. Investigaciones demuestran que los métodos educativos que se ejercen en escuelas que hacen hincapié en el castigo más que en la ayuda para que alcance las metas propuestas, que imponen exigencias rígidas, en general no financiadas, en lugar de dar apoyo a las prácticas comprobadas, y que recurren a las evaluaciones estandarizadas más que en las soluciones dirigidas por el maestro y enfocadas en el aula, tienden a disminuir el rendimiento académico de los estudiantes que están en esas escuelas. La mayoría de los educadores piensan que tener un grupo pequeño es un factor clave para el aprovechamiento educativo. Estudios demuestran que los salones con menos de 25 estudiantes tienden a ser más sociales e interactivos y permiten una enseñanza de mejor calidad. Ahora hablemos del uso de los medios. El acceso a Internet en las escuelas públicas se ha disparado en los últimos años. Ahora, cada vez los niños que pertenecen a grupos minoritarios y los que son de familias de bajos recursos tienen un acceso más amplio para el uso de las nuevas tecnologías, como son los teléfonos celulares, el uso de la Internet, entre otros. Las nuevas tecnologías en los hogares también generan grandes influencias en los niños, dependiendo del tipo de uso que se le dé a estos. Por ejemplo, si un niño utiliza el Internet y los recursos tecnológicos para indagar por la web, investigar y aprender cosas nuevas, estaría dándole un buen uso para la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. En cambio, los niños que utilicen su tiempo para el ocio, aunque haya una adquisición momentánea de satisfacción, no estarían aprovechando al máximo el uso de estas tecnologías. Educación de los niños con necesidades especiales. Las escuelas públicas también tienen la responsabilidad de educar a niños que tengan necesidades especiales, tanto a los niños con problemas de aprendizaje como a los que son superdotados, talentosos o creativos. Niños con problemas de aprendizaje. Los educadores buscan maneras para satisfacer las condiciones que tienen esos niños con necesidades especiales en los ámbitos educativos. La discapacidad intelectual. Esto implica un funcionamiento cognitivo significativamente por debajo de lo normal. Es indicado por un coeficiente intelectual de alrededor de 70 o menos, añadiendo una deficiencia en la conducta adaptativa apropiada para la edad, como son las habilidades de comunicación sociales y de autocuidado, que aparecen antes de los 18 años. La mayor parte de niños con discapacidad intelectual pueden beneficiarse de la escolaridad. Los programas de intervención han ayudado a muchos de los individuos con discapacidad leve, moderada y a los considerados limítrofes a conservar empleos, vivir en comunidad y funcionar en la sociedad. Problemas del aprendizaje.
Dos condiciones que se diagnostican más a menudo y que ocasionan problemas conductuales y de aprendizaje en los niños de edad escolar son la discapacidad para el aprendizaje y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Dificultades de aprendizaje. Esto es un tema que aborda a los trastornos que interfieren con aspectos específicos del logro escolar, como escuchar, hablar, leer, escribir o aprender matemáticas, lo cual da como resultado un desempeño significativamente menor a lo esperado dada la edad del niño, su inteligencia y nivel de educación. La dislexia, que entorpece el desarrollo de las habilidades de lenguaje oral y escrito y puede ocasionar problemas con la escritura, ortografía, gramática y comprensión del habla y de la lectura. Y la discalculia, que es una discapacidad para las matemáticas. Incluyen dificultades para contar, comparar números, calcular y recordar hechos aritméticos básicos. Estos trastornos son los más diagnosticados entre las dificultades de aprendizaje. Hablemos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Este padecimiento es considerado como el trastorno mental más común en la niñez. Es una condición crónica que suele caracterizarse por la persistencia en la distracción, falta de atención, impulsividad, poca tolerancia a la frustración y una enorme cantidad de actividad en el momento y el lugar inadecuados, como es el aula de clases. Los niños que presentan TDAH suelen olvidar sus responsabilidades, hablar en voz alta en lugares de darse instrucciones en silencio, frustrarse o irritarse con facilidad y rendirse cuando no encuentran cómo resolver un problema. Para ayudarlos, padres y maestros pueden descomponer las tareas en pequeños trozos, hacerlos recordar sobre las reglas y el tiempo, y ofrecerles recompensas frecuentes e inmediatas por los pequeños logros. Educación con niños discapacitados. Debe diseñarse un programa individualizado para cada niño, con la participación de los padres. Los niños deben ser educados en el ambiente menos restrictivo que sea apropiado a sus necesidades, lo cual significa siempre que sea posible el aula regular. Muchos de esos estudiantes pueden ser atendidos por programas de inclusión, en los cuales son integrados con niños sin discapacidades durante la totalidad o parte del día. Los niños superdotados. Esto incluye a los niños que muestran una elevada aptitud o capacidad intelectual, creativa, artística o liderazgo o habilidad en campos académicos específicos y que necesitan servicios y actividades de educación especial para desarrollar por completo esas capacidades. La educación de los niños superdotados. Los programas para los niños superdotados por lo general destacan el enriquecimiento o la aceleración. Los programas de enriquecimiento profundizan el conocimiento y las habilidades por medio de actividades adicionales en el aula, proyectos de investigación, viajes de campo o preparación de expertos. Los programas de aceleración aceleran su educación permitiéndoles el ingreso temprano a la escuela, adelantar grados, ser ubicados en grupos acelerados o en cursos avanzados. Otras opciones incluyen el agrupamiento según la habilidad dentro del aula, escuelas imán y escuelas de especialidades para superdotados.